Libro de Levítico, capítulo 23, versículos 9 y 10 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ustedes saben, hermanos, que cuando Israel salió de Egipto, Él le dio leyes que debían cumplir. Y entre esas, Él estableció 7 fiestas anuales. Fiestas solemnes le llaman también. A ver, recordemos cuáles son, si me ayudan a recordarlas. La Pascua, Pentecostés. Bueno, creo que ya olvidamos. Recuerden otra. En su orden son la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, les dio las primicias que acabamos de nombrar allí. Pentecostés, que también es llamado la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos. Entonces, esas fiestas eran solemnes, era obligación para el pueblo de Israel hacerlas durante el año. Todos los años deberían celebrarse estas fiestas. Y había 3 ocasiones en las cuales era obligación ir hasta Jerusalén. En Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, en 3 de estas fiestas era obligación del todo el pueblo ir hasta el lugar donde estuviera el tabernáculo o el templo después para celebrar estas fiestas, estas 3 fiestas. Los judíos todavía lo hacen, correcto. Y hay iglesias, algunas denominaciones que celebran todavía esas fiestas también. Entonces, cada una de estas fiestas tenían fechas, no era para celebrarlas en cualquier época del año, eran las fechas específicas que Dios había dado. Y eso es conforme al calendario judío. Ustedes saben que el calendario judío es diferente, o el calendario hebreo es diferente al calendario nuestro. Vamos a mirar una imagen que la hemos proyectado siempre también. Y allí está el calendario judío, el calendario hebreo. Entonces el calendario hebreo seguía es por las fases de la luna. No es como nosotros, que nosotros tenemos es el calendario gregoriano, ¿cierto? Entonces las fiestas se celebraban en primavera, unas y las otras en otoño. Allí el primer mes de los judíos es Nisan, también le llaman Aviv algunos, y empieza aproximadamente a mitad de marzo nuestro y termina a mitad de abril. Y bueno, y tiene una fase, digamos, que cada cierto tiempo tienen que como empatar, digamos, con el calendario nuestro. Básicamente esto allí como para ir avanzando. Pero también decíamos que estas fiestas anuncian proféticamente lo que iba a suceder. Nosotros sabemos que lo que hay en el Antiguo Testamento era sombra, ¿cierto? Dice en Colosenses 2, 16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esto es lo que muchos no han entendido y siguen celebrando esas fiestas como se celebraban anteriormente, pero ya el Señor nos dijo que por eso no podemos juzgar, sino que eso era sombra de lo que iba a suceder más adelante. Eso es lo que nosotros hemos entendido por la revelación de la palabra de Dios. Entonces, algunas de estas fiestas ya se cumplieron con la primera venida de Cristo y otras se van a cumplir con la segunda venida de Cristo. Miremos la siguiente imagen, por favor. Entonces, allí están las fiestas judías y tenemos las fiestas de primavera que son la Pascua, que ella se cumplió con la muerte de Jesús. Los panes sin levadura, que se cumplió con la sepultura de Jesús. Las primicias, que se cumplió con la resurrección de Jesús. Y Pentecostés, que se cumplió
cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120. Está pendiente por cumplirse la fiesta de otoño, que son las trompetas, que se cumplirá con el rapto de la iglesia. El día de expiación, que se cumplirá con la segunda venida de Cristo a la tierra nuevamente. Y en los tabernáculos, que se cumplirán con el reino milenial o con el milenio. Entonces, todo esto que habla, que se hacía en las fiestas, son profecía de cosas que ya se cumplieron y otras que se van a cumplir. Ya podemos, si quiere, quitar la imagen. Vimos el año pasado entonces la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Ustedes recuerdan que la Pascua el Señor les ordenó cuando estaban todavía en Egipto, esclavos de Egipto, que tenían que separar un cordero el día 10 del primer mes de Nisán. Ese cordero debería ser macho, sin ningún defecto, de 1 año, que el día 14 lo tenían que sacrificar y con la sangre debían pintar los dinteles y los postes de las puertas de las casas de ellos. ¿Por qué? Porque Dios iba a mandar un ángel que iba a matar a los primogénitos de Egipto. Y entonces el ángel entraba en todas aquellas casas donde no estaba la sangre. La sangre era como el escudo. Y mataba a los primogénitos. Si algún israelita no cumplía y no pintaba con la sangre el dintel y los postes de su casa, habría muerte allí de algún primogénito. Entonces eso fue lo que sucedió y esa vez todos los primogénitos de Egipto, tanto incluso hasta del mismo faraón, perdió a su primogénito. Entonces, Pascua significa pasar de largo. Pasar de largo. Y entonces es que el ángel de la muerte en el Antiguo Testamento pasó de largo donde había sangre del cordero en los postes y dinteles de las puertas. Y en el Nuevo Testamento entonces significa que la segunda muerte pasará de largo en aquellos que hayamos marcado nuestros corazones con la fe en la sangre del cordero sin mancha, o sea, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la Pascua había un cordero que en el Antiguo Testamento tenía que ser de ovejas o de cabras de 1 año y sin defecto. Ya para el Nuevo Testamento entonces Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Se debía comer con hierbas amargas. Esas hierbas amargas en el Antiguo Testamento simbolizaban la esclavitud, que había sido una horrible experiencia para todos los israelitas. Hoy en día para nosotros es la esclavitud del pecado y es una horrible experiencia que nosotros vivimos, pero que gracias a Dios ya salimos de allí. Y como decíamos, el cumplimiento entonces fue con la muerte de Jesucristo. Luego hablamos de la fiesta de los panes sin levadura, también llamado pan de aflicción o pan ácimo. Esa fiesta consistía en que durante 7 días en el pueblo de Israel no podían tener levadura, no podían comer panes con levadura, tenían que comer panes sin levadura. Esa fiesta, dijimos que la Pascua se celebraba el 14 del mes de Nisán, 14 del primer mes de los judíos, ¿cierto? Al día siguiente, es decir, al día 15, empezaba la fiesta de los panes sin levadura e iba hasta el día 21. Eran 7 días de fiesta de los panes sin levadura. Digamos que como quedaban traslapadas, se traslapaban las fiestas, porque si bien es cierto, la Pascua era la muerte del cordero, también parte de la Pascua era comer el cordero, que se hacía en la noche. Les recuerdo que el día judío es diferente al día de nosotros en el sentido de cuándo empieza y cuándo termina. Para nosotros el día empieza a las 12 de la noche, ¿cierto? Y termina a las 12 de la noche del siguiente día. Para los judíos empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces para los judíos el día es noche y tarde, normalmente se menciona. Si miran en Génesis, en la creación, allí está. Y fue la tarde y la mañana el día 1, fue la tarde y la mañana el día 2. Siempre entonces para los judíos inicia a las 6 de la tarde. Entonces el cordero en la Pascua se debía morir el 14 en la tarde, pero se comía ya para nosotros el 14 en la noche, para ellos el 15, ¿cierto? Ya porque ellos iniciaban a las 6 de la tarde. Entonces había como un traslapo entre la Pascua y los panes sin levadura. Por eso en algunas partes, digamos que indistintamente,
se hablaba de la Pascua como si fuera toda la semana, o se hablaba de los panes y levadura y como si fuera incluyendo también la Pascua. Pero cuando ya uno estudia minuciosamente, están separados. Entonces, esa semana de los panes sin levadura iniciaban con un día de gran solemnidad, dicen algunas partes. Es decir, con un día de reposo especial. Sin importar qué día de la semana cayera, ese era día de reposo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, bueno, un ejemplo que fue precisamente con Jesucristo. Jesucristo murió el 14, que según las cuentas sería un miércoles, ¿sí? El 15, que sería jueves, entonces ese 15 era un día de reposo especial para Israel. El jueves era día de reposo. El viernes era un día normal, solamente que tenían que cumplir con la fiesta de los panes sin levadura, no podían comer nada leudado. Y el sábado siguiente era el día de reposo normal de todos los sábados del pueblo de Israel, ¿cierto? El domingo, que sería, ya vamos en 14, 15 jueves, 16 viernes, sábado 17, domingo, ¿sí estoy muy bien? Miércoles 14, jueves 15, viernes 16, sábado 17, domingo 18. Bueno, entonces seguía la semana y como el 15, es decir, el último día de la semana también sería día de reposo especial, que caería también entre semana. Obviamente habrá veces en los cuales el 15 va a ser sábado, entonces es un día también de reposo normal, ¿cierto? No sé si es claro hasta ahí o no. Bueno, entonces eso sucedía en la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué se celebraba en los panes sin levadura? En Éxodo 12:15 nos dice: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Es decir, se celebra la liberación de la esclavitud. Y eso significa entonces 7 días limpiándose del pecado de Egipto. Y para nosotros significa sacar el pecado de nuestras vidas. El cumplimiento profético de esta fiesta fue cuando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue colocado en el sepulcro. Dice la Biblia que Jesús es el pan, ¿cierto? Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando Él murió y fue sepultado, Él no vio corrupción porque no tenía levadura, es decir, Él no tenía pecado. Entonces allí se cumple la fiesta de los panes sin levadura, se cumple la profecía de la fiesta de los panes sin levadura. También vimos que la levadura representa el pecado. Y se vio que la levadura en la Biblia nos habla desde 5 puntos de vista. La levadura de los fariseos, que se refiere a la hipocresía, que es añadir tradiciones y mandamientos de hombres a la verdad bíblica. También hablamos de la levadura de Herodes, que es mezclar lo santo y lo profano, es crear sistemas religiosos mezclados. Hablamos de la levadura de los saduceos, que es la ignorancia de las escrituras, distorsión de las doctrinas bíblicas y la inclinación hacia la prosperidad material. Hablamos de la levadura de los gálatas, que representa la observancia legalista por creer que se puede obtener la salvación por medio de obras. De la levadura de Corinto, que es seguir practicando el pecado aún conociendo la verdad de las escrituras. La tolerancia y permisividad hacia el pecado, creer que los mandamientos de Dios han sido abolidos. Entonces lo que nos enseña esto es que nosotros debemos sacar el pecado de nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora sí, no sé cuánto me demoré ahí, pero vamos a ver la fiesta de las primicias. Leamos Levítico 23, 9 al 14. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Al 14. Y el día que ofrezcáis la gavilla,
ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Gloria a Dios. Entonces, esta es la tercera de las fiestas solemnes. Cuando hablamos de primicia, entonces se está refiriendo a la primera porción de la cosecha, los primeros frutos de la tierra que los israelitas debían traer ante Dios como ofrenda. También primicia es lo primero de algo, ¿sí? Nosotros cada rato escuchamos en las noticias, se pelean las primicias. Eso es algo, dicen primicia, ¿cierto? Porque son los primeros que obtienen alguna información que quieren darle al público y eso les traen mejor rating. Las primicias entonces es lo primero de algo. Para el caso de este que estamos estudiando, pues específicamente se está refiriendo a la cosecha. Sin embargo, la Biblia habla de varias primicias. Esta es la fiesta de las primicias, pero primicias es de todo, absolutamente de todo. Y vemos que lo que leíamos hace un rato, donde dice que 3 veces los israelitas se presentarían, dice que nadie podía llegar allá con las manos vacías. Siempre tenía que llevar primicias cuando se presentaran allá. Esta era la respuesta al mandato que encontramos en Éxodo 22, de 29 al 30. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estarás con su madre y al 8º día me lo darás. Entonces ahí vemos que las primicias aplica también para el ganado y aún para el primogénito de las familias. Y en Nehemías 10, 35 al 37, cuando se hace un compromiso, cuando ellos están reconstruyendo la ciudad de Jerusalén y hacen un compromiso de cumplir la ley de Jehová, dice Nehemías 10, 35 al 37, y que cada año traeríais a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, las primicias era de todo. Entonces, fíjense que cuando los israelitas iban a las fiestas, las 3 veces que iban, y llevaban primicias, coincidían con el inicio de cosechas de ciertos granos o de ciertos productos. Por ejemplo, para el caso de la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, que era cuando ellos tenían que ir, entonces coincidía con la cosecha de la cebada. Es decir, que lo que ellos llevaban en esa fiesta era las primicias de la cebada. También llevaban la del trigo en las fiestas de la semana, de las semanas o el Pentecostés. Entonces, cuando se presentaban para la fiesta de Pentecostés, las primicias que llevaban era de la cosecha del trigo y de la vid o de la vendimia en la fiesta de los tabernáculos. Era el momento en que se estaba cosechando o se iba a empezar a cosechar. Esta ofrenda de las primicias equivale a un sacrificio de acción de gracias y de consagración mediante el que se santifica una parte de todos los alimentos. Esto era una fiesta, las primicias realmente era algo, digamos, muy hermoso. Era de gran alegría para el pueblo y para cada uno que llevaba sus primicias. Hay un pasaje en Deuteronomio 26, desde el 1 al 11, que nos muestra cómo era, digamos, esa
digamos, ¿cómo es que dijera? Esa liturgia, no sé si estará bien dicho, creo que no, porque liturgia tiene que ver más con la ceremonia. Bueno, sí, esta ceremonia. Entonces, allí dice, vea, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás. Entonces la persona llegaba ya había tomado sus primeros frutos, los había depositado en una canasta, iba y se los entregaba al sacerdote. Y esa persona tenía que decir lo siguiente, dice, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. O sea, la persona que la llevaba tenía que manifestar estas palabras. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Entonces allí encontramos que eso era de gran alegría para los judíos, porque es que ellos empezaban a recordar dónde estaban ellos, qué hizo Dios por ellos, cómo ellos siendo esclavos Dios los libertó, cómo los llevó y les regaló una tierra donde fluye leche y miel. Y ahora se presentan delante de él diciendo, Señor, reconocemos todo esto que tú has hecho en nosotros, con nosotros. Y era de gran alegría para ellos. Gloria a Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado en tu casa. Gloria a Dios. Entonces, la fiesta de las primicias era un acto físico de adoración y obediencia. Era un acto de fe y de gratitud a Dios como proveedor de todo. Porque al llevarlo primero ante Dios se reconocía que toda provisión viene de Él y se expresaba digamos, la confianza en su fidelidad y la certeza de que Él seguiría proveyendo. Entonces, en ese acto de las primicias, Dios recuerda nosotros recordamos que dependemos solamente de Dios. En este caso de la fiesta como tal de las primicias, porque lo que hablábamos ahorita era las primicias en general, había, había otras cosas adicionales. Entonces, se presentaban otras ofrendas adicionales. Vamos a leer nuevamente Levítico 23, 10 en adelante. Dice el segundo renglón, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Cuando hablamos de gavilla es un manojo, ¿cierto? Decíamos que en esa oportunidad se llevaba era la cebada, porque era el fruto que estaba empezando a producir en ese momento. Entonces era un manojo de cebada que se llevaba y se le presentaba entonces al sacerdote. El siguiente versículo dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. O sea, el sacerdote la cogía y hacía un movimiento de un lado para otro meciéndola. ¿Y para qué él lo hacía? Allí lo dice la Biblia, para que seáis aceptos, para que esa ofrenda sea aceptada de parte de Dios. Por eso se mecía la gavilla.
Sí, el acto de mecer simboliza que las ofrendas estaban en la presencia de Dios. El siguiente versículo. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año. Ya esas son ofrendas adicionales de esa fiesta. Porque en las otras presentaciones de gavillas pues no es igual. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Gloria a Dios. Entonces, es decir que ese cordero en holocausto era una ofrenda quemada a Dios. Y dice la palabra de Dios que una ofrenda quemada encontramos que representa la expiación, es decir, el precio del rescate pagado para reconciliar y hacer que una persona fuera aceptada a Dios. En Levítico 1, 3 y 4 dice, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces allí se presentaba también la expiación. Y hablándolo entonces en términos de hoy, esta es una imagen de salvación de Jesucristo muriendo por nosotros, porque Él fue el que pagó el precio del rescate para que podamos escapar de la pena de muerte. La expiación consiste en padecer el castigo por los pecados, con la cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Entonces Dios ha pagado por nosotros. Vamos al versículo 13 de Levítico 23. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. La flor de harina, entonces, bueno, aquí no lo tengo, pero la flor de harina es la harina de trigo, pero la mínima expresión, digamos, molida lo más pequeñito que se pueda. Eso es la flor de harina. Y la flor de harina en la ofrenda representa a la humanidad de Jesucristo y el aceite representa la divinidad. Entonces allí se estaba presentando Jesucristo también. En todas las ofrendas está representado Jesucristo. Amén. Entonces se representaba a Jesucristo como hombre y a Jesucristo como Dios. Sus dos naturalezas. Gloria a Dios. La libación era una ofrenda adicional a las ofrendas básicas y era derramada sobre las ofrendas básicas. El vino entonces, que era la libación allí, libar es derramar. El vino, que era la libación en este caso, representa la alegría y la plenitud de una estrecha relación con Dios. También sabemos que representa la sangre de Jesucristo. Entonces el vino también representaba que esa era una fiesta, era algo de mucho gozo, de mucha alegría para los que presentaban esta ofrenda. Y el siguiente versículo dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces, lo que nos está diciendo allí es que lo primero es para Dios. Las gavillas es cuando empieza a producir, ya la cosecha está iniciando, y el pueblo tenía que ir y escoger lo mejor para llevarle al Señor. Pero ellos no podían comer nada de eso, no podían utilizarla para su beneficio hasta tanto no fueran y le llevaran la ofrenda al Señor. Era lo primero. Entonces lo que nos está diciendo ahí es que lo primero es para Dios, que Dios es lo más importante, que antes de yo ir y aprovechar lo que Dios me da, primero le voy a dar lo que le pertenece a Él. Eso es lo que nos dice este versículo. Entonces, como decíamos, todas estas fiestas han tenido cumplimiento en el Nuevo Testamento. Decíamos que la Pascua era cumplimiento con la muerte de Jesucristo, ¿cierto? Que los panes sin levadura era cumplimiento con la sepultura de Jesucristo. Y entonces
la Biblia nos dice que las primicias tienen su cumplimiento con la resurrección de Jesucristo, porque dice la Biblia que Él es las primicias, gloria a Dios. También en el Nuevo Testamento encontramos que se habla de otras primicias. Es decir, ya no encontramos en el Nuevo Testamento el término para cumplirlo, como decía la ley, ¿cierto? De que todo el fruto hay que traerlo. Ya no lo dicen esos términos. Sin embargo, pues algo personal, y sé que muchos lo piensan así, nosotros sabemos que dependemos de Dios y muchos de nosotros, seguramente muchos de ustedes practican las primicias, ¿cierto? Muchos hermanos que tienen su finca y van a tener cosecha y le traen al pastor sus primicias, porque dependemos de Dios y nos gusta, lo hacemos en forma de agradecimiento. No es que sea obligación, claro que no, no lo es. En la Biblia nada es obligación en el camino al Señor. Pero cuando nosotros entendemos que dependemos de Dios, yo creo que en agradecimiento nosotros damos, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, Romanos 8:23, se nos presenta también que el Espíritu Santo en nosotros es las primicias también. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y la redención de nuestro cuerpo es la resurrección. Entonces, el Espíritu Santo también es primicia en nosotros. También a los primeros creyentes de alguna región se les llamaban primicias, 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces también, por eso dijimos que las primicias también es lo primero. Los primeros convertidos en un lugar eran primicias. Y también en Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y lo que hablábamos es que Cristo resucitado, 1 Corintios 15:22-23, que es la representación, digamos, que más tenemos en cuenta. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios. Entonces, voy a mirarlo desde dos puntos de vista, hermanos. Primero, en cuanto a la resurrección. ¿Por qué es importante para nosotros la resurrección? Si no hubiera, eso lo predicó no olvidé el nombre del pastor, el pastor que estuvo ahora en el programa de evangelismo. ¿Cómo es que llama? Le predicó hermano Edward. En su primer culto él predicó acerca de la importancia de la resurrección. Entonces, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Dice la Biblia, seríamos los más dignos de conmiseración, porque estaríamos nosotros creyendo en algo que no fue real. Estaríamos nosotros perdiendo el tiempo, pero dice, mas ahora Cristo resucitó. Entonces, en la resurrección de Jesucristo, Él está al centro de nuestra fe cristiana y de nuestra salvación. 1 Corintios 15:14. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe.
Sigamos leyendo el 15, allá hay un pasaje muy bonito, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, sigamos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, siguiente. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Siguiente. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Siguiente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Siguiente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, fíjense, hermanos, que si no hubiera habido la resurrección, nuestra fe sería vana. De nada serviría todo lo que nosotros hacemos, de nada serviría la predicación, estaríamos en los pecados, pero gracias a Dios porque Cristo resucitó. En cuanto a la resurrección, la Biblia nos habla de dos resurrecciones, ¿cierto? Resurrección para vida y resurrección para muerte. Entonces eso incluye a todos los que están en los sepulcros. Dice en Juan 5, 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces las Escrituras enseñan que todos resucitarán. Pero hay un orden, no todos van a resucitar al mismo tiempo. Entonces la Biblia nos habla de la primera resurrección de vida, se divide en 3 etapas. Y voy a decirlo rápidamente, que son las primicias, que ya lo leímos, que es Jesucristo. También se cuenta dentro de esas primicias a los que resucitaron cuando Cristo murió, ¿cierto? Lo que pasa es que los que resucitaron en ese momento volvieron a morir, pero Cristo es las primicias porque Él no volverá a morir, y es la primicia de nosotros, de la cosecha que vendrá después y resucitaremos, los que de pronto estemos muertos, para no morir jamás. Entonces Cristo es las primicias, pero también una resurrección que fue en el momento de la muerte de Jesucristo. Luego viene la cosecha. La cosecha tiene que ver entonces con el arrebatamiento de la iglesia, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces esa es la cosecha. Va a haber una resurrección de millones de personas. Y en 1 Corintios 15, 51 al 57 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa resurrección no es como otras resurrecciones que se dieron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, donde por algún milagro que Dios quiso hacer resucitó a alguna persona, porque esas personas volvieron a morir. La resurrección que el Señor es la primicia, es una resurrección para cambiar este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal y viviremos para siempre con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la resurrección de vida. También se dará otra resurrección que le han llamado la rebusca. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis se nos dice que
aquellos que no quisieron adorar a la bestia fueron decapitados, ¿cierto? Pero luego los vemos delante del Señor, ya fueron resucitados. A eso se le llama la rebusca. Y la segunda resurrección es la resurrección de condenación, y esa se dará al final. La primera resurrección decíamos que se dará cuando el Señor venga por su iglesia, ¿cierto? Ustedes saben que luego de que el Señor viene por su iglesia, en el cielo habrá fiesta de las bodas del Cordero, en la tierra estará la gran tribulación durante 7 años. Luego el Señor ya vendrá a la tierra con su iglesia y pondrá sus pies en el monte de los olivos, ¿cierto? Dice que el monte se partirá en dos. Gloria a Dios. Entonces allí empezará el reino milenial, 1000 años de gobierno de Dios con sus hijos. Y luego entonces ya viene Apocalipsis 20, 11 al 13, el juicio del gran trono blanco. Y dice la Biblia, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, ya habían resucitado delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces fíjese que allí habrá resurrección, pero esa es la segunda resurrección, resurrección para condenación. Porque los que somos salvos resucitaremos en la primera resurrección. Y nos dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, hermanos, yo les invito para que estemos bien con el Señor. Si el Señor viene y estamos con vida, seremos transformados, seremos arrebatados con él. Pero si de pronto morimos y el Señor no ha venido, seremos resucitados y viviremos con él por siempre. Gloria a Dios. Pero además decíamos que las primicias también se refiere a darle a Dios lo primero. Entonces, hermanos, yo creo que para nosotros el Señor debe ser lo primero. Para nosotros tenemos que tenerlo siempre presente. Dios es el primero. Que Dios sea el primero en nuestra vida. Que todo lo que nosotros hagamos, las decisiones que tomemos, pongamos a Dios de primero. Yo creo que si nosotros hacemos eso, hermanos, no pasaríamos por dificultades, por tantas dificultades. Nosotros como seres humanos pasamos por muchas dificultades, pero yo creo que unos más que otros. Y yo diría que eso depende precisamente de en qué lugar tenemos nosotros a Dios. Si para nosotros Dios es el primero o no lo es. Dios entonces debe ser el primero absolutamente en todo. Hermanos, la vida nuestra debe girar alrededor de Dios. Todo. Es que el ser humano tiene la idea de que como que lo más importante es que tengo que trabajar porque tengo que alimentarme y tengo que alimentar a mi familia y tantas. Eso es necesario, claro. Que tengo que estudiar porque yo tengo que superarme y tengo que ser alguien importante, o con eso, por este medio voy a ganar mejor dinero. Sí, es necesario, es bueno. Todo eso es necesario. Pero hermano, que todos nuestros objetivos siempre esté primero Dios. Y Dios nos ayudará a llegar a todos nuestros objetivos. Que nuestro pensamiento al despertarnos, lo primero sea Dios. Gloria a Dios. Que en nuestra familia siempre el centro sea Dios. Que en todas las cosas sea Dios lo primero. Y entonces dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces,
¿Por qué nos preocupamos tanto por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir? Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y Él mismo nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Así que entonces hay que buscar primero a Dios. Cuando el Señor Jesús fue a Getsemaní, Él le dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pasa de mí esta copa sin que yo la haga, pero que se haga tu voluntad. Es decir, Jesús como humano, Él no quería pasar por ese sacrificio, pero Él entrega su voluntad a Dios y dice, que se haga tu voluntad. ¿Qué tal que nosotros también hiciéramos lo mismo? Y entregarle nuestra voluntad a Dios y que sea Dios haciendo su voluntad en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él debe ser el primero en todas las cosas. Seguramente hasta aquí, hermanos, nosotros nos hemos equivocado en decisiones y hemos sufrido las consecuencias por no poner en primer lugar a Dios. Pero qué bueno que a partir de hoy podamos decir, Señor, tú eres el primero en mi vida. Tú eres el primero. Y esa gavilla que llevaban, eso era lo que decían los israelitas. Señor, reconocemos que tú nos sacaste de la esclavitud. Reconocemos que tú nos regalaste esta tierra donde fluye leche y miel. Reconocemos que tú nos has dado muchas cosas, pero también reconocemos por medio de esta primicia que nosotros dependemos de ti, que lo primero es para ti y que no vamos a comer nada de ese fruto hasta que no vengamos y le traigamos esta ofrenda al Señor. Qué bueno, hermanos, que nosotros hiciéramos esto. Y haciendo esto, entonces llegará el día en que el Señor también vendrá por nosotros y nos iremos con Él.